primeros performances que hice yo como lenguaje oral, el primerísimo lo hice en Chile en el año 70, en el Museo de Bellas Artes, en un evento que inventó Nemesio Antunes, pero fue uno. ¿Eso es Salón de Otoño o Otoño? No, fue un evento que inventó Nemesio Antunes que se llamó el Museo 70, que fue un evento en el que trajo trucas mapuche, clavecín barroco, danza moderna y la poesía de la tribu. Entonces ahí fue mi primera lectura de poesía, fue frente a 5.000 personas. Fíjate, entonces había una energía así, digamos, y la gente gritaba más poesía, porque era yo con mis amigos de la tribu. Entonces toda poesía erótica, totalmente así, no censurada. En Chile nunca se había oído algo así. Entonces eso fue realmente como el comienzo. Y después, mientras yo vivía en Inglaterra, yo pasé a ser parte del circuito de los sindicatos, porque los sindicatos querían que vinieran hablantes de Chile a contar. Esto en el contexto de Artists for Democracy, claro, que empieza el 74. Entonces ahí yo empecé a dar charlas en los sindicatos. Y eso para mí fue como el comienzo de lo que ahora considero mi arte performático, porque ¿cómo te comunicas tú con un trabajador inglés? Te fijas que tienen, yo que parecía una niñita hippie, te fijas, era como lo más extraño para ellos, y sin embargo encontré como un vínculo a través de la historia. Empecé a hablar de la historia de Chile, pero mi propia interpretación de la historia de Chile. Pero al llegar a Colombia y trabajar con los teatreros, algo se liberó. Entonces empecé a trabajar mucho más con mi cuerpo, empecé a trabajar con el espacio, empecé a trabajar con músicos. Porque tu arte performático tiene una cosa como lógica participativa también. No eres solo tú, sino como que se involucra un grupo, ¿no? Claro. ¿Y eso como que tú sientes que se origina ahí? ¿De dónde viene eso? Yo creo que, claro, la raíz de eso es indudablemente la tribu, ¿no? Porque en la tribu, ¿no?, nosotros bailábamos. Y era un baile, nos llamábamos a nosotros mismos los frenéticos del ritmo. Entonces bailábamos música negra, americana, Aretha Franklin, qué sé yo, The Supremes, y entonces Joe Cocker, Janis Joplin. Entonces un baile como desenfrenado y extático. Y más catártico. Así. Totalmente extático. Entonces esa idea de que tú entras en un estado extático a través de tocarse colectivamente y de que nada está planeado y todo es improvisado y todo iba sucediendo solo, sin que nadie lo guíe, sin que nadie dirija nada. Entonces eso para mí fue como una gran enseñanza. Y después he ido explorando cada vez más eso, de cómo trabajar sin instrucción, sin un método conocido, sin un planeamiento, que es todo lo contrario del performance como se consigue. Sí, claro. En inglés el performance es pautado, es empaquetado. Es decir, es coreografiado de antemano. Claro. Entonces el performance mío no hay nada de eso, ni yo misma sé qué va a suceder, y esa es la clave, que nadie lo sepa. Entonces si nadie lo sabe, surge algo, y ese algo que surge, ¿qué es? Es algo que nace de todos nosotros, ¿ves? Y eso, ¿a dónde lo aprendí? Lo aprendí de la tribu, lo aprendí de las marchas de la Unidad Popular. Pero hay una idea que la experiencia es más importante que el resultado también, ¿no? O sea, como no, más que la obra final, lo que importa es la experiencia que activa. Claro, porque imagínate, por ejemplo, suponte si tú tratas de hacer una película o una transcripción. Por ejemplo, uno de mis libros que tiene una llegada tremenda acá en Estados Unidos, que está ahí, se llama Spit Temple, que quiere decir templo saliva. Es un libro de transcripciones de mis performances, porque yo me encuentro en un lugar, qué sé yo, un museo, una universidad, y empiezo a improvisar. Yo improviso en público. Entonces hay gente que graba eso y lo transcribe. Entonces eso es fascinante, y luego a veces leo lo que fue transcrito y lo sigo transformando, porque nunca puede ser leído tal como está en la página. Eso es un resultado. Entonces también hay resultado, pero la experiencia es intransferible. Entonces
cómo mantener esas dimensiones paralelas que se contaminan y a la misma vez se mantienen como su propia realidad. Y en tus performances la oralidad es súper potente, ¿no? Como esta cosa de las palabras encantatorias, el canto, y que eso como que yo siento que remite también al mundo andino, ¿no? Como tu aproximación al mundo indígena. ¿Cómo nació eso? Porque una palabra como una cosa media chamánica, como un poco como de medium, como querer convocar algo. Sí, eso nació acá en Nueva York. ¿Sí? Porque no fue como te dijera, yo no me propuse algo, sino que más bien un día estaba con una tristeza absolutamente desgarradora y acá frente a mi casa está la salida del túnel de los camiones que vienen de Nueva Jersey. Entonces llegan unos camiones gigantescos con unos ruidos así tremendos, así, ¿me entiendes? Y yo estaba llorando ahí a la salida de los camiones y mientras camión tras camión, y yo ahí encluquillada en el suelo leyendo, mira qué bonito lo que dije, leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Leyendo en mi alma. Y empieza a salir un canto. Extrañísimo, que yo nunca había oído, pero que tenía la misma realidad que tenía el diario estúpido. Eso de que tú sabes que viene de alguna parte, que tú no sabes de dónde es, pero que sabes que es, y que sabes que lo tienes que seguir, que lo tienes que respetar, que lo tienes que obedecer, que lo tienes que... O sea, es algo que te impone un rigor, una disciplina, porque es algo que no está decidido ni pensado por ti. Entonces, frente a esa realidad sónica, yo supe que tenía que cantar así, como salía ese canto, que es como más bien un lamento, no es un canto. Sí. Entonces, empecé a hacer eso y más o menos la segunda vez que lo hice en público, tuve mucha suerte porque estaba en el público una gran etnomusicóloga que era Leda Valladares, en Buenos Aires. Y ella se levantó, no nos conocíamos, y ella habló en público y dijo: yo celebro a Cecilia Vicuña porque Cecilia está cantando el canto más antiguo de América. Y nos dio una lección ahí a todo el público congregado del origen de ese canto. Y después de eso... Pero es un canto improvisado. Son cantos completamente improvisados. O sea, no es que esté cantando ni quechua, ni aymara, ni una mezcla de lengua. Es una lengua que yo oigo, claro, pero que no es nada, que no es una lengua conocida, es una lengua potencial o es una lengua antigua, es una lengua que aparece. Entonces ella en ese discurso dice: esta es la tradición que viene desde Siberia y va viajando por toda América, y ahora el único lugar donde se mantiene es en los lugares altoandinos más remotos donde no ha llegado la cultura blanca. Entonces me agarra de un brazo y me dice: ¿tú de dónde sacaste eso? Y yo no tengo idea, eso salió. Y entonces, bueno, yo fui aprendiendo, estudiando, y luego aprendí que hay una cosa, que hay una laringe que es heredada y que es una laringe cultural, que es la laringe que viene de una línea que viene de hace 10.000 años, 20.000 años a América y que viene desde Siberia. Entonces todas las personas que participan de esa laringe cantan ciertas notas. Entonces esto es cultural. ¿De dónde viene? Esas notas que son unas notas que hacen tiritar las piedras, porque es como si no fueran humanas. Son de un dolor antiquísimo, ancestral. Hay unos vínculos muy raros. Tú sabes que la lengua de los pastores de renos de Siberia tiene, con la lengua que tiene mayor similitud es con la lengua de los yaganes. ¿Te das cuenta? Cuestiones rarísimas. ¿Te das cuenta? Qué maravilla. Y todo lo del mundo andino tiene que ver con el tejido, digamos, y los quipú. Que el tejido es como acción, es algo súper táctil, pero en tu caso también me parece que es como una metáfora que organiza un montón de otras cuestiones. Claro, yo creo que el sentido, la única forma para nosotros en el siglo XXI de entender la visión andina, o de siquiera imaginar, es a través de lo cuántico. En lo cuántico se dice que las únicas cosas que existen son las relaciones, lo que se llama el entanglement, es decir, el entrelazamiento entre las partículas subatómicas.
Esa es la realidad verdadera de la realidad. Y yo pienso que eso es exactamente lo que veían los pueblos andinos, es decir, que había un entrelazamiento, una unión, una conexión entre todos los fenómenos. Entonces no hay un solo fenómeno que no esté conectado con los otros a través de, como quien dijera, hilos, a través de un tejido que es un tejido cósmico, el tejido que mantiene la vida de las galaxias y que mantiene la vida humana y la vida del planeta, que mantiene el oxígeno y el agua. ¿Te fijas? Entonces, esa percepción de que la vida es un tejido indefinible, tú lo encuentras en todas las culturas, en todas las lenguas. Y de hecho, por ejemplo, frases como hilo de vida, perdí el hilo, existen prácticamente en todas las lenguas. Porque hay una metáfora del tejido como el pensamiento humano y lo que hace humano a los humanos. Y en el quipu está la metáfora del cordón umbilical. Los niños nacen por un hilo. Las células se comunican. ¿Tú sabes cómo se comunican las dos células? Esta suelta un hilito y conecta con la otra. Entonces tú ves eso en los procesos microscópicos, celulares, infracelulares, en el inframundo de los mundos. Entonces hay como, es una metáfora que es muy grande y es ínfima a la vez. Pero tu vínculo con el mundo andino, tradiciones indígenas, también es como un intento de rescate de una sabiduría ancestral, ¿no? Que te parece súper potente, y tu interés no es meramente arqueológico, antropológico, sino que tú ves en eso como un potencial de transformación. Entonces, me gustaría que hablaras de eso. ¿Y cómo ese potencial de transformación se puede hacer efectivo en un mundo como el actual, digamos, o sea, en una sociedad global, de grandes ciudades, donde las sabidurías ancestrales de pueblos indígenas están muy acotadas y de alguna manera se mantienen como en reserva? Hay muy poca gente involucrada. O sea, parece una utopía muy jugada, digamos. Claro que sí. Mira, yo creo que la única forma de la que yo podría hablar, la forma como me sucedió a mí, ¿ves? Que a través, yo crecí muy sola en la Florida. Mi papá y mi mamá se iban tempranito de la casa y yo quedaba ahí solita con las acequias, los bichos, los animales, las plantas. Entonces yo empecé a entrar como en un estado que consiste en sentir y ver lo que uno siente. Entonces es como una forma de introspección, pero que es a la misma vez sensorial y a la misma vez conectada con todo lo que es, desde las estrellas, desde lo más grande hasta lo más ínfimo, hasta una piedrita, hasta una semilla. Entonces es como una especie de atender la sensibilidad. Entonces toda mi percepción de lo indígena es un reconocimiento de que la cultura indígena siente así. Yo no llegué a la cultura indígena a través de los libros, yo llegué a través de mi propia percepción, ¿fija? Y de empezar a reconocer, por ejemplo, el primer reconocimiento de que había algo que se llamaba la cultura indígena fue leyendo la poesía china. Después de leer la poesía china, empecé a leer la literatura mapuche, empecé a leer la literatura guaraní, la literatura andina, la literatura maya, y a reconocer que hay un modo de sentir que no es reduccionista, que no es separador, que es conector de realidades, conector de dimensiones, y que siempre está incluyendo lo que no se sabe. Entonces, tú ves que todas esas fascinaciones tienen que ver con la exploración poética más profunda. Entonces yo creo que por ejemplo, estudiar la meditación y hacer meditación consiste exactamente en eso, en sentir lo que uno está sintiendo. Entonces es algo tan elemental y a través de eso se puede llegar a liberar la verdadera potencialidad humana, a liberar la imaginación, a liberar el sentir, a liberar el tocar. Entonces no es necesario guiarse solamente por el modelo de las culturas originarias, de los pueblos originarios, a pesar de que son millones. Son más o menos más de 300 millones de seres indígenas en este momento en el planeta. O sea, no es una minoría tan chiquitita como se hace pensar. Fíjate, son millones de seres que han decidido mantener su cultura hasta el día de hoy. Entonces eso es algo que a mí me conmueve hasta el alma, porque
han pensado, qué raciocinio, por qué ellos saben que su cultura es mejor. No es por una superioridad ni de una tecnología material, es una tecnología espiritual, es una tecnología que tiene que ver con lo ético, con el sentir con el otro, por el otro y para el otro. Es un dar, es un compartir, es como otra visión del ser, es otra visión ontológica. Eso es lo que a mí me impacta. Y de hecho, cuando la primera vez que estuve viviendo con una comunidad indígena fue en Colombia, y nunca me olvidaré de lo que sentí en ese momento, de que había en el colectivo de las mamás con los niños, los viejos, toda la gente que estaba viviendo ahí, había como una música, había algo que yo nunca había sentido en la cultura nuestra. La cultura nuestra es como brusca, es como todas cosas cortadas, de que todo tiene que haber como una bronca, tiene que haber como una voluntad, yo voy a hacer esto, hay como una cosa que no es necesariamente la única forma de existir. ¿Y esto te lleva a pensar tu rol como de artista como algo que también tiene una dimensión, llamémoslo más activista, una beta política explícita? ¿Lo pensáis en esos términos? Yo pienso que sí, en el sentido de que me doy cuenta de que a la gente lo que le interesa no es tanto lo que uno dice, sino lo que uno es. ¿Te fijas? Entonces yo especialmente lo veo entre la gente joven. La gente joven se fija en cómo uno respira, en cómo uno camina, en cómo uno siente, en cómo uno se ríe, en lo que uno es como una presencia. Entonces, si es una presencia que comunica el sentido violento de la muerte o el sentido violento del gozo, eso a los jóvenes les llega, porque estábamos viviendo en un mundo de fake news. Fíjate en que todo es fake, todo es distorsión, todo es falso, todo es un plumaje prestado que no crece nunca, como dicen los chinos. Está buena esa expresión. Entonces, frente a eso hay otra cosa que es como no ser nada. Y yo creo que ese no ser nada es lo medular de lo precario, lo medular del diario estúpido. Claro, el despojo. Claro, es una desnudez total. Yo escribía desnuda cuando hacía calor, por supuesto, que soy muy friolenta, ¿no? Entonces, eso es escribir desnudo. He encontrado otros pocos escritores en el mundo que también escriben desnudo. Entonces, es como una práctica muy fantástica. Y eso tiene que ver con el arte precario, ¿no? Porque el arte precario, porque hay gente que trabaja con materiales de desecho, que puede encontrar en la calle y que pueden ser un juguete. Pero tú trabajas con palo, con piedra y con cosas que están cargadas en la medida que han sido usadas también, ¿no? Exacto, y que han sufrido. ¿Te fijas? Las cosas, si tú ves los precarios míos, todos han sufrido y seguirán sufriendo, porque yo cuando los armo están todos en equilibrio precario. Si hay un temblor, se desarma toda la exposición. Si llega a caminar alguien muy fuerte o pasa una señora con mucho ritmo, también se deshacen, se caen, se desbaratan, se desmayan. Están al borde de. Exacto, están en ese bordecito. Lo precario es como el punto donde los mundos se encuentran y donde la transformación es posible. Oye, para cerrar, tú dijiste hace un siglo que tú eras habías como descubierto el taoísmo chileno. A mí me llamó mucho la atención eso. Claro. ¿Fue una frase dicha al pasar o tú sentiste que había algo que uno pudiera caracterizar como taoísmo chileno? Yo lo empecé a llamar el taoísmo chileno, yo creo que por ahí como en los años 60, cuando me di cuenta que, o sea, el deslumbramiento frente a ese libro, no sé si tú lo has leído, yo creo que debe ser el libro que yo he leído más veces en mi vida, que cada vez que lo leo me parece mejor que la vez anterior, que eso no cualquier libro puede hacerlo, ¿verdad? Y que es el Tao Te Ching. Entonces, leo ese libro y después de que salí como de ese deslumbramiento, me di cuenta, pero esto es lo huachaca. Esto, cualquier señora huachaca que uno se encuentra es exactamente así. Entonces ahí descubrí que lo huachaca chileno era ese mismo punto en que la gente está entregada
en lo que es, en lo que hace, que hay como algo que es libre, ¿no? Puede ser una señora que te vende unas papas torcidas, ¿me entiendes? Pero que está en ese estado de ser lo que ella es. No importa qué. No es esa pretensión, yo debo ser, yo quiero aparecer. No es esa cultura de mentira. Es algo que tiene que ver con admitir la muerte, admitir el dolor, admitir que estoy sangrando, que estoy menstruando, que me tiro un peo, ¿me entiendes?